Bueno, pues hoy vamos a hablar de la reposición del tema de la pedagogía de nuestro Señor Jesús. Y si me puede, inicio el otro tema que me tocaría hoy, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Vamos a comenzar, como todo acto católico, con hacer la oración correspondiente de inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en Enciende en ellos ellos el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Así sea. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude con entender lo que Él quiera que entendamos y que utilicemos todo lo que Él nos ha enseñado para pues el mejor servicio dentro de nuestra amada iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedirle a Mamá María que nos ayude a entender, y si no entender, por lo menos a aceptar lo que Dios quiera de la manera que Él quiera, ¿no? Así que aquí los esclavos del Señor, y que haga el Señor lo que quiera. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues comenzando con el día de hoy, no sé si recuerdes alguna vez que compartí el proceso de gratitud, algunas preguntas por la mañana. ¿Sí recuerdas, Eli, o no? No me acuerdo, doctor. No, ok. Bueno, Una estas son probadita. es un proceso de gratitud. Vamos al segundo nivel. Casi todas las personas cuando oramos o rezamos le pedimos a Ok, Dios, ¿no? okay, sí, Entonces, sí, ahora sí, sí. vamos a agradecer, Agradecer. pero como un acto diario de manera muy natural. Entonces, se llama proceso de gratitud y tiene dos momentos, uno en la mañana y otro en la noche. Entonces, por la mañana vamos a preguntarnos, ¿cuál es mi meta para hoy? Sea cualquier meta que tenga yo para cumplir en el día, la vamos a anotar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita podemos pensar o anotar la meta que tenemos para el día de hoy, lo que sea, ¿no? Y el chiste de este proceso es irlo haciendo todos los días. Nos vamos a ir encontrando que a veces no agradecemos lo suficiente a Dios nuestro Señor por lo que tenemos o por lo que somos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi meta para hoy? Es la primera pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿qué le puedo dar a otra persona el día de hoy? ¿No? Es un poquito más entrando en el tema de la caridad, el amor, ¿qué le puedo dar yo a otros hoy? Y esto pues también lo podemos escribir como una parte de compromiso mío del día en la mañana, preferentemente antes de salir de casa o de hacer algunas ocupaciones. La siguiente pregunta de este proceso de gratitud, de todas maneras se los voy a subir por escrito ahí a la página, ¿sí? Es, ¿cuáles son las 10 cosas que valoro y que agradezco a Dios? Y entonces es anotar 10 cosas que yo valoro y que además tengo que agradecer a Dios. La vida, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, la comida, lo que quieran, ¿no? Mi cuerpo, que estoy vivo, lo que quieran. 10 cosas que tengo que anotar durante el día de hoy que valoro y que agradezco a Dios. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que al principio a lo mejor nos cuesta trabajo llenar una lista de 10 cosas, pero conforme van pasando los días nos vamos a dar cuenta que tenemos más de 10 cosas por agradecer y es estarlas recordando todo el tiempo, ¿no? Y eso es hermosísimo, que le encanta a Dios nuestro Señor. La siguiente es reconocer a una o algunas personas de qué hacen por mí, que valoro y que agradezco, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo luego le digo a los chavos, piensen en que hace su mamá la comida bien rica, ¿no? Y que la hace para ustedes y que sale bien rica y demás. Piensen, no sé, quizá en sus catequistas, piensen en su sacerdote, ¿no? Cosas que valoramos y agradecemos y hay que anotarlas para que vayamos nosotros madurando en esa parte. La siguiente y última pregunta de la mañana es,
¿qué me hace feliz en este momento? Saber por qué estoy feliz en este momento y si no, pues preguntar qué es lo que me haría feliz en este momento. Y bueno, concentrar, dejar que nuestro cerebro se centre en esa parte. No, hasta aquí son 5 preguntitas para la mañana. Regresando de actividades o más en la noche, ya a punto de dormir, podemos hacernos algunas preguntas de complemento en la noche, ¿no? Y la primera pregunta para el proceso de gratitud en la noche es, ¿qué tan bien lo hice hoy tratando de alcanzar mi meta? Me puse una meta en la mañana y entonces me voy a autoevaluar. Qué tan bien lo hice hoy tratando de alcanzar mi meta? En el entendido de que a lo mejor no logré la meta, pero sí encontré meta detrás de las metas, ¿no? A lo mejor no logré, no sé, yo quería, por ejemplo, haber terminado, no, un tema de catequesis o no sé, algo interesante, ¿sí? Y plantearlo bien para poderlo compartir. A lo mejor no lo logré, pero sí en el camino encontré materiales muy hermosos que me hicieron crecer, ¿no? Entonces, ¿qué hice bien hoy tratando de alcanzar mi meta? Después, la siguiente pregunta para la noche es, ¿qué hice bien hoy dentro de todo lo que hice que le incrementó valor a mi vida? ¿No? Que me acercó más a Dios. Y eso, pues, está hermoso porque nos va a ir, ubicando en manejar en nuestra mente las cosas positivas que le incrementan valor a la vida y querer alcanzarlas todos los días. Y la última pregunta para la noche sería, si quisiera estar más feliz, ¿de qué estaría más feliz? En la noche, si quisiera yo aumentar mi nivel de felicidad, ¿de qué estaría más feliz, no? Yo, por ejemplo, el día de ayer, ¿sábado? No, digo, el día de de ayer lunes, ¿sí fue ayer? Sí andaba feliz, doctor. Sí, andaba feliz, Que además, creyó que era luego sábado. sí, y tuve la oportunidad no, fue el domingo, y tuve la Ah, oportunidad de que me andaba yo escapando para hacer algunas actividades por ahí, y me escapé a misa, ¿no? guau, okey. Entonces, pude pude hacer una confesión general y todo, y bueno, al final dije, pues, yo no esperaba, pero, pues, eso me hizo más feliz, ¿no? ¿Y qué voy a hacer más feliz después? ¿Qué me hacía más feliz? Pues bueno, empezar a seguir lo que el sacerdote me dijo, los consejos que él me dijo. Y bueno, entonces es pensar un poquito en esa parte, ¿no? De qué nos haría más feliz. Excelente. Y este es un proceso que tenemos que hacer todos los días. Yo recomiendo que lo hagan por escrito, que tengan una libretita como un diario para su proceso de gratitud y verán que al pasar los días, obviamente, vamos a encontrar muchas cosas hermosas. Después de algún tiempo, algunos meses, incluso años, podemos regresar a encontrar las respuestas anteriores y veremos cómo vamos progresando en esa parte, ¿no? Muy bien, pues aquí alguna duda de esto, Elito. No, ninguna. Buenísimas preguntas. Muchas veces me pongo a orar y no sé cómo, ¿no? No le doy continuidad. A veces ya estoy agradeciendo, pero ya estoy pidiendo, pero ya estoy no, es un rebate. Así es que están perfectas, me gustan bastante. Excelente. Dicen que el primer paso para mover el corazón de Dios y que conceda lo que necesitamos es entender que somos agradecidos, ¿no? De hecho, yo creo que la humildad no consiste en hacernos pequeños, ni mucho menos, sino la humildad es Saber reconocer agradecer. todas las cosas que Dios nos da como cosas enormes, grandes, ¿no? Así Y eso es. está padrísimo. Muy bien, pues el tema de hoy de reposición, que les decía, es la pedagogía de Dios, ¿no? Lo que es el lenguaje que de la catequesis que el Señor Jesús, utilizó y que nosotros hoy podemos seguir y ver la manera en que lo hizo. Sí, para eso me voy a basar en lo que se le llama la pedagogía de Dios, ¿no? Y que Jesús, es un modelo, obviamente bastante modelo de la catequesis, ¿no? Y en él reconocemos nosotros a un pedagogo que educa de la manera en que su padre educa, a la manera en que Dios quiere educar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la parte del lenguaje de la catequesis. Bien, y uno de los elementos importantes de esta charla es que Dios mismo se haya hecho carne y viviera entre nosotros. Esa es la clave de la pedagogía de Jesús, que se hace uno entre tantos y vivimos esta experiencia humana, y hecho carne,
wow, y vivir nuestras propias experiencias y tomar de nuestro propio lenguaje la manera en que Él nos iba a enseñar, es algo hermoso, ¿no? Ahora bien, esto le permitió a nuestro Señor Jesús entender y hablar el mismo lenguaje que las personas, que sus interlocutores, que las personas que escuchamos su mensaje. Porque él al ser parte, esta parte humana, ¿sí? Es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre, pues asumió la cultura de las personas que vivían en su época y desde esa cultura presenta la buena noticia del reino, tomando ejemplos que se entendían en ese momento y tomando anécdotas y manera de explicarlo y haciendo storytelling a la manera de la cultura y de la época de aquel entonces para anunciar su buena nueva. Y bueno, de tal manera que nosotros podemos ver aquí algunos elementos, por ejemplo, de Lidia, una mujer, ¿sí? Cómo estaba ordenando su casa y descubre la moneda que se le ha perdido. Y luego el Señor la toma y dice, bueno, pues esa alegría de encontrar esa moneda y después la retoma él más adelante, ¿no? O dice aquí como Luis, que aprende del sembrador a esparcer la semilla, no solo dentro del surco, sino que la semilla se va para diferentes lados y algunas brotan y otras no. ¿No? De Josefa, la religiosidad popular. Con solo tocar el manto quedaré sanada, ¿no? Esa religiosidad popular que hay entre las personas. Luego, en Josué, dice ahí, un mercader de perlas descubre la belleza oculta en el mar, ¿no? Hermoso. Y Simón le ha contado cómo desperdició su herencia en un momento de debilidad. Y obviamente nuestro Señor, el primer paso es la escucha atenta a sus interlocutores. Jesús incultura en hechos vividos de las personas la buena noticia del reino. Y eso es la parte enriquecedora de nuestro Señor Jesús, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa escucha atenta de sus interlocutores, Jesús va transmitiendo ese mensaje y hablando de la herencia del cielo, ¿no? En Betsabé dice, conoce el dolor de la mujer que se arrepiente, en David, que estuvo en la cárcel por no poder pagar sus deudas, de Abigail, que construyó una casa sobre la roca, de Itamar, una viuda generosa, un ejemplo de solidaridad al dar el diezmo, Eliseo, un pastor de ovejas, comparte con Jesús su pasión por el rebaño, de Lucio, que le comparte la importancia de la obediencia para ser un buen centurión, etcétera. Nuestro Señor escucha y con eso que escucha va haciendo toda su evangelización, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunica nuestro Señor Jesús? Él se comunica de manera verbal. Tiene dichos, tiene sermones, comparte parábolas, sí, pero también tiene comunicación no verbal. Toma gestos y toma actitudes que son entendibles ante las personas, ¿no? Y eso es interesante. Por ejemplo, se me ocurre ahorita lo de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Algunos dichos, ¿no? Denles ustedes de comer. Y luego, las gestas llenen las cestas, ¿sí? Y de alguna manera, con sus actitudes y sus gestos al bendecir y al tener esa confianza en el Padre, wow, ¿no? Pues obviamente va comunicando, no solamente con palabras, sino también la comunicación no verbal que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué lenguaje utiliza nuestro Señor Jesús para comunicarse? Utiliza estos 5 elementos del lenguaje, que es el bíblico, el simbólico, el existencial, el corporal y el visual, ¿no? Ya hemos hablado de estos elementos en la catequesis de manera muy general, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito cómo adentrarnos en esto. Primero, en el lenguaje bíblico, nuestro Señor Jesús, por ejemplo, contesta a algunas personas que se acercan por ahí, en Mateo 4:4, les dice, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta referencia no es de personas, ¿verdad? Que se acerca el maloso ahí a quererlo tentar. Entonces él se comunica con lenguaje bíblico muy específico, citando palabras de la misma Biblia, de los mismos pasajes en la Escritura, pues los hace nuevos y los expresa de tal manera que quiere decir lo que quiere decir con el mismo texto bíblico, ¿no? Incluso sabemos que una de las palabras al final, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente es la cita de un texto bíblico. Sí, luego utiliza también el lenguaje simbólico, ¿no? Por ejemplo, él preguntaba, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Y luego empieza a explicar
aquí en San Marcos 4, del 30 al 31, dice, se parece a un grano de mostaza. Iba explicando que ese granito de mostaza sería como nuestra fe y bueno, este crecería, ¿no? De manera exponencial. Y si tuviéramos esa fe del tamaño de un grano de mostaza, ya sabemos eso, utiliza símbolos de que la gente entiende en ese momento en sus contemporáneos. También dentro del lenguaje que utiliza nuestro Señor, decíamos, es el lenguaje existencial, ¿no? Él dice, ¿qué comentaban por el camino las personas, no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Nuestro Señor Jesús utiliza esos momentos de vida de cada una de las personas, esa situación existencial de cada uno, para entonces él aprovechar el momento y dejar su lenguaje desde el no corporal hasta el lenguaje verbal, ¿no? Yo te acompaño, mujer, yo te voy a dar agua, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar agua si no tienes ningún cántaro? Del agua que yo te daré es un agua de la cual no volverás a tener sed. Extraordinario, extraordinario. También decíamos que nuestro Señor utiliza su lenguaje corporal, ¿no? Dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó, los bendijo y les impuso las manos. Nuestro Señor utiliza su cuerpo para ratificar aquel amor que estaba diciendo en este caso de los niños, ¿verdad? Dejen los que se acerquen a mí y les aseguro que los que no se hacen como ellos y luego los abraza, los bendice y les impone las manos. Él con su cuerpo también está evangelizando y está dando su mensaje, ¿no? Luego, para comunicarse también utiliza el lenguaje visual. Dice el Señor Jesús, hace que nosotros veamos o nos imaginemos, utilicemos la imaginación para expresar lo que Él quiere que entendamos, como en este pasaje de Mateo, de San Mateo, que dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Wow, qué poderoso para hablar de que, pues, no nos sujetemos a las cosas a las cosas materiales, sino más bien espirituales, y obviamente ni siquiera Él, que es Dios y el Todopoderoso y el Rabí y el profeta, pues, obviamente no se establece, no se interesa en esa parte, sino va más allá, ¿no? En la parte espiritual, ¿sí? Bueno, ahora, en suma, el lenguaje de nuestro Señor Jesús, si nosotros vemos, por hacer caso de o escuchar lo que los interlocutores dicen, pues tiene un lenguaje creíble y un lenguaje actual. Es creíble porque él utiliza todo este tipo de elementos de comunicación para que se suscite una marcha interior hacia Dios, para que la gente reflexione como aquella mujer, tienes razón, y ninguno, el que tienes ahora tampoco es tu marido, ¿no? Y entonces suscita que ella vaya, es que me adivinó mi vida, y es que es el rabino, es el Mesías, ¿sí? Y obviamente pues asume estas nuevas formas de comunicación que se podían utilizar con situaciones que pasaron en ese momento. Entonces, el lenguaje de Jesús es actual, pero sobre todo es creíble porque hace esta parte de mover el corazón de las personas hacia Dios, hacia su Padre, ¿no? También el lenguaje del Señor Jesús es vital porque obviamente brota de la vida y se enraiza en ella. Siempre nos hace pensar en la vida eterna, la vida del Padre, ¿no? Mi Padre y su Padre, y nos hace pensar en esta vida en donde hay que enraizarnos para esa parte vital. Y obviamente lo hace inteligible, es decir, es auténtico porque es un lenguaje que puede entender el destinatario y es fácilmente accesible, lo entiende, ¿no? A quien va dirigido, pues obviamente entiende esa parte. Ahora bien, se puede pensar en esa pedagogía del Señor Jesús, a las teorías pedagógicas que hoy se utilizan para la educación, ¿sí? Pues sí, obviamente cabe mencionar que la pedagogía que utiliza nuestro Señor Jesús es original, ¿no? Y surge de manera muy natural de su fidelidad al Padre, ¿no? Es mi Padre y su Padre. Y también a esa experiencia de entender a sus interlocutores, ¿sí? Como hombre y obviamente con la iluminación y el encaminamiento del Espíritu Santo. Entonces, sin duda, nuestro Señor Jesús, la manera en que ha enseñado la buena nueva, ha sido inspirador de diversas pedagogías, ¿no? Su estilo de nuestro Señor Jesús, vamos a ver que en esas teorías educativas contemporáneas, esas teorías pedagógicas contemporáneas,
resuena muy bien lo que el Señor, la manera en que el Señor estuvo enseñando la buena nueva. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? En donde propone razonamientos para hacer pensar a quien está escuchando y utiliza metáforas visuales o surgidas de una profunda contemplación de la naturaleza, pero fundamentalmente propone una educación emocional. Es decir, es una forma de educación intra e interpersonal, es decir, va hacia mí, hacia mi interior y mi crecimiento espiritual, pero me hace actuar en este momento con otras personas. Y tenemos que de estas teorías de las inteligencias múltiples tenemos la naturalista, la interpersonal, la lógica matemática, la espacial, la intrapersonal, la corporal kinestésica, la musical y la lingüística. Y el Señor Jesús, pues obviamente utiliza esto para poner en marcha, sobre todo desde la parte emocional, la parte de contemplación, ¿no? Hacer que nosotros veamos, nos imaginemos esos momentos y obviamente hacernos pensar y ponernos en camino. Es extraordinario, ¿no? Nuestro Señor Jesús, por lo tanto, está promoviendo una pedagogía liberadora. Se habla mucho de esto de la liberación, pero no es en el sentido de como a veces lo tenemos planteado, sino que él sí hace que tengas un pensamiento crítico y que se dialogue. Con esto se libera a la persona haciendo consciente al hombre de su dignidad. Rechaza incluso en algunos casos los fundamentalismos de los maestros de su época y obviamente a veces los pone en un alto muy hermoso, ¿no? Como aquella mujer que la iban a lapidar porque era una mujer que había sido encontrada supuestamente en un momento de pecado, ¿no? La mujer adúltera. Y el Señor Jesús empieza a hacer gestos, empieza a escribir en el suelo y empieza a hacer que se suscite en ellos, ¿no? A ver, quien esté libre, pues que lance la primera piedra. Y este diálogo hace que las mismas personas entiendan lo que es la parte de la misericordia, la parte de la piedad, ¿no? Entendiendo la dignidad de las personas, no importando la situación en que se encuentren en ese momento. Y obviamente con esto ponía muchas veces alto a los que trataban incluso de contradecirlo. Y eso es extraordinario. Su pedagogía es liberadora, pero no en situaciones políticas o económicas, sino en cuanto a dejar florecer y fluir el ser de la persona hacia la parte espiritual. ¿No? También es un aprendizaje significativo, porque toma como punta de partida lo que le interesa a las personas. Se apoya en lo que las personas saben, ¿sí? Contesta preguntas y luego propone que piensen en lugar de dar la respuesta, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Él no les dice, yo soy el Mesías y vengo aquí para liberarlos. Él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ya vemos que incluso el Espíritu Santo actúa cuando el Señor Jesús toma estas actitudes extraordinarias, un aprendizaje significativo. ¿Sí? Y la pedagogía de nuestro Señor Jesús, pues obviamente inspira una pedagogía de la fe de la cual nos comenzamos a empapar la sesión anterior. Es una pedagogía que mira con atención todas las situaciones históricas, todo ese antecedente que ha sucedido. Él mencionaba las cosas que estaban sucediendo y las amarraba con lo que decían los profetas y con lo que iba a suceder hoy y lo que iba a suceder más adelante, y obviamente con toda esa inspiración humana que ya está por ahí, por ejemplo, en la Biblia o en otras situaciones, pues el Señor Jesús, ¿no? Este es el documento de Medellín, dice precisamente que la pedagogía de la fe son esto que mira el Señor con las situaciones históricas y las aspiraciones humanas. También la pedagogía de Dios exige a la catequesis centrarse en la realidad que le toca iluminar. La otra vez en una charla me decían, en una charla precisamente con papás, padrinos y novios, y yo hablaba de esta parte, de las partes de hoy, la sexualidad y el enfoque de la familia, del rescate de los valores, de que fuimos creados hombre y mujer, ¿no? Y me decían, bueno, qué bueno que se tocan esos temas porque usualmente no le quieren entrar. Entonces, cuando nosotros y nuestro Señor, igual que nuestro Señor Jesús, al encarnarse, hacer al estar como ser humano, obviamente, nuestro Señor Jesús, pues obviamente lo que hacía, nuestro Señor Jesús lo que estaba permitiendo en ese momento era asumir la cultura de sus contemporáneos
y desde esa misma cultura anunciar la buena noticia del reino, ¿no? Con todas las expresiones que nosotros decíamos. Ahora, esta enculturación posibilita que el evangelio se encarne en la misma cultura. Así la fe pueda ser plenamente acogida y vivida, ¿no? Lo mismo después, por ejemplo, sabemos que hacía San Pablo. San Pablo iba a las iglesias particulares, ponía en la cultura particular de cada diócesis el mensaje de la palabra de Dios entendible para las personas que eran los interlocutores, ¿no? Entonces, al escuchar, en esa escucha atenta a sus interlocutores, la catequesis va tomando la cultura contemporánea, ¿sí? Y obviamente incultura el evangelio para que la fe pueda ser plenamente acogida y vivida, tocar esos temas que hoy también son parte de la cultura. Luego, aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos que dice acompaña la lucha de Rafael, ¿sale? Que busca promover la justicia, ¿no? El diálogo con Shael, que viene buscando una respuesta a sus dudas. Solicita con Ayelén, una joven comprometida en la causa del reino, ¿no? Y atenta a Selmar, que no puede dejar atrás la droga y el alcohol. Y el Señor Jesús, pues obviamente toma las situaciones de su momento y hoy nosotros tenemos que aprovechar esas situaciones de los momentos que hay hoy para poder desde esa perspectiva inculturizar el Evangelio. Entonces, la catequesis en sí es un acto de comunicación y el catequista se convierte en un comunicador y utiliza diferentes modelos de comunicación según las necesidades y las características de cada persona para poder hacer entender y por hacer llegar el mensaje y para suscitar la acción, ¿no? Encaminarse hacia Dios cada uno de ellos. Entonces, el catequista en estos lenguajes para comunicar la fe podemos utilizar igual el lenguaje bíblico, el lenguaje litúrgico, ¿no? Esta es una parte que he insistido mucho, a ir de la parte bíblica, de la parte histórica, de la parte catequética, de la parte doctrinal y llevarlo a la liturgia, los significados que tenemos en la liturgia. Y entonces esto se convierte, ¿no? En una forma de utilizar la comunicación existencial, ¿sí? La corporal, la audiovisual y la simbólica. Decía la vez pasada, comentaba yo, podemos ir, por ejemplo, a hablar de cómo es que el Señor Jesús en la última cena va a dejar su sangre por un acto de amor que después al otro día lo entregó en su sangre en la cruz. Pero qué importancia tiene que él había dado ya todo su cuerpo y toda su sangre de manera voluntaria y sin que se la arrebataran, y está ahí presente en el altar, en el momento de la consagración. Es Cristo que se está entregando y obviamente al levantar la hostia es el momento en que se está levantando la cruz de Cristo, ¿no? Wow. Entonces podemos utilizar todos estos símbolos para actualizar. Ahora, nuestro lenguaje debe de utilizar estas nuevas formas, como dice ahí, brotar de la vida y ser comprensible para el destinatario, que sea de alguna manera testimonial, ¿no? Cuando nosotros hacemos que esto sea testimonial, lo que está pasando, lo que sucede, entiendo las situaciones y obviamente las tomo para hacerte vivir y ponerte en marcha, entonces estamos hablando de que estas formas de brotar la vida se convierten en formas actuales, vitables, inteligibles y creíbles, igual que nuestro Señor Jesús, ¿no? Son la forma de hablar, la forma de utilizar, encarnando la vida, obviamente haciéndolas entendibles para cada persona y por lo tanto se hacen creíbles al compararse con todos esos elementos, ¿no? O al utilizar estos elementos. Entonces, la catequesis debe de nutrirse de ese aporte invalorable, por ejemplo, de las ciencias de la educación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar toda esta ciencia, todo este análisis, toda esta investigación que permitan entrar en un diálogo fecundo con el hombre del siglo XXI. Hoy la pregunta que nos hace es, ¿cómo evangelizar a los jóvenes contemporáneos? Bueno, pues hay que ver qué nos están diciendo las tendencias de estas ciencias de la educación y cómo nuestro Señor Jesús ya las ha usado previamente y cómo entender la manera en que las utiliza para el tiempo determinado, ¿no? Entonces, desde la teoría de las inteligencias múltiples, la catequesis puede entregar, sí, por ejemplo, esta teoría naturalista, sí, la contemplación de la creación, ¿no? De esta realidad creada,
descubriendo en ella la presencia de Dios, la belleza y la armonía con la naturaleza. El Señor Jesús utilizaba esto, por ejemplo, ahí en Mateo 6, dice, miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Qué manera tan hermosa de amarnos, de decir nuestra dignidad y obviamente de compararlo en esa observación naturalista y en la misma naturaleza, por tanto, sí, entender esa generosidad y grandeza de Dios, ¿no? Es hermosísimo y hay tantos pasajes en eso. En lo que es esta teoría de la interpersonalidad, ¿sí? El mandamiento del amor, dice el Señor Jesús, es en reconocer al prójimo y obviamente la presencia de Dios en su persona, ¿no? No es nada más por la persona en sí, sino porque está inhabitado de Dios mismo, ¿no? Dios habita en él. Entonces, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué padrísimo!, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Y nos está dando una cátedra ahí de cómo proceder con las personas que necesitan ese sano consejo, movidos por el Espíritu Santo y la oración, ¿no? Luego, también desde esta misma de las inteligencias múltiples tenemos aquella teoría de la lógica matemática, en donde habla que tenemos que tener una capacidad de hacer juicios críticos, un pensamiento lógico y pues obviamente aplicar mis razonamientos, ¿no? Dice por ahí este pasaje de San Lucas, dice, preguntaron a Jesús, ¿nos está permitido pagar el impuesto al César? No. Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, ¿no? Entrando en esta capacidad de juicio crítico, ¿sí? Los hace tener un pensamiento de manera muy lógica y obviamente esos razonamientos los llevan a, a una acción, a una actitud que termina en una acción y en una puesta en camino, ¿no? También, por ejemplo, en la espacial, ¿no? La expresión de la fe utilizado, por ejemplo, en actividades plásticas, pero plásticas verdaderas, por ejemplo, el dibujo, murales, afiches, etcétera, ¿no? Dice allí en Jeremías, yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno. Y cuando la vasija que estaba haciendo salía mal, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos a ustedes como ese alfarero? Sí, como la arcilla en la mano del alfarero. Así están ustedes en mi mano. Guau, ¿no? Y entonces entendemos varias cosas como hacernos de nuevo, nacer de nuevo, volver a nacer y cosas que expresaba el Señor en esta situación espacial, ¿no? Qué hermoso, qué hermosísimo. Y tenemos también, por ejemplo, en la intrapersonal, el reconocimiento de mí mismo, la búsqueda de mi identidad e incluso llegar a hacer un examen de conciencia, como aquí en el Evangelio de San Mateo dice, tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Wow, cómo también hacer esa parte de conmigo mismo hacia la parte de mí para buscar mi propia identidad y hacer un examen de conciencia, ponerme yo en presencia de Dios en ese momento y hacer como compartíamos al un principio, por ejemplo, en lo que es el proceso de gratitud, cómo entrar en esa conversación personal interna con Dios para ponernos en camino, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, de esta teoría de las inteligencias múltiples que habla de la corporal kinestésica, es alabar a Dios con todo su cuerpo, ¿no? Dice por ahí un salmo, así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Dice que tus miembros sean una manera de alabar a Dios también y de servir a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? También la parte musical, ¿no? El canto para la ambientación, la animación, la oración y la alabanza es algo hermoso. Dicen, canten a Dios con gratitud de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados, ¿sí? O sea, esta carta de San Pablo a los colosenses. Entonces, obviamente, estas son herramientas que ya estaban utilizándose y que hoy está tomando algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, está la parte lingüística que habla que la expresión de la fe, cuando nosotros la proclamamos verbalmente, sí, o se manifiesta por escrito, podemos hacer como el Señor Jesús. En Marcos aquí dice, todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad.
Wow, ¿no? Qué hermosísimo. Bueno, entonces, la catequesis es servicio gozoso a la palabra del Señor, y esa palabra es el mismo Jesús. No nos quedemos que enseñar la palabra no es enseñar la Biblia, ni las lecturas bíblicas, ni la interpretación bíblica, sino es conocer a una persona, porque la palabra es Jesús. Entonces, en la catequesis, el único que enseña es Cristo. Sin Cristo, no hay catequesis, ¿no? La pedagogía de Dios, entonces, ese es el lenguaje de la catequesis que el Señor utiliza. Es el lenguaje de Dios para que el hombre se libere de todo aquello que obviamente le va a estar impidiendo y atando ponerse en camino hacia el reino de Dios. Entonces, la pedagogía de Dios nos encamina desde la vida cotidiana a la escucha atenta de la palabra de Dios, que va transformando los corazones y va impulsando el servicio, sí, inmediato a la comunidad. Es una pedagogía para el anuncio del reino de Dios. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o alguna queja? Eli o Dani. Sí, ¿y cómo voy a hacer todo eso, doctor? Oh, Dios mío. No sé si es queja o pregunta o cómo lo tome. O todo en lo mismo, ¿no? Todo Ya en una sé, sola. sí, sí, sí. Y acuérdate que una de las cosas que hemos estado mencionando mucho, que el Señor Jesús escucha, ¿no? La otra vez me comentabas que estás, por ejemplo, no solamente con los niños, sino también con los papás. Y es entender las circunstancias que están viviendo, los momentos y hacerlos partícipes. Wow, pues ya estás haciendo esta inculturación, ¿no? Y de alguna manera ir encontrando nuevas maneras de entender que todas las situaciones que viven, tarde o temprano, se tienen que encontrar con Dios. Y esa manera es extraordinaria, Eli. Digo, tú ya estás un poquito encaminada en esta parte, independientemente de las teorías, pero sí utilizar, ¿no? Esas partes visuales. A veces, imagínate, por ejemplo, qué sucediera que de repente Dios te hablara, ¿no? Y de repente les dices, imagínense, estamos aquí sentados ante el Altísimo. No sé si han visto, han oído la canción esta, la alabanza de Martín Valverde, ¿no? Que habla de que cuando nosotros estamos orando ante el Santísimo, los ángeles se retiran, porque es tanto lo que el Señor Jesús está contigo y ahí no necesitas nada más, ¿no? Y este tipo de situaciones de hacer entornos, wow, está padrísimo. ¿Cómo ves, Eli? Sí, sí, definitivamente. No, sí, ay, Dios mío. ¿No? Utilizar Perfecto, todo, la parte gracias. espacial y demás, ¿no? Todo. Tú, Dani, ¿cómo ves? Tú eres más conocido de estas cosas. ¿Qué nos puedes sugerir, Dani? Hola, pues, como Hola, Dani. mencionaba usted, pues creo que es como esta parte pues, de un involucramiento, ¿no? Tanto de los docentes, bueno, del catequista, perdón, como de los pues, alumnos, para que, creo que si no hay como un involucramiento, tratemos de hacer el proceso de aprendizaje o tratemos de realizar como las estrategias que queramos, pues no se va a poder. Entonces creo que pues involucrarse como en las actividades o en el hecho de como tal la formación, pues va a ser como lo fundamental para poder como implementar como ciertas teorías o ciertos aspectos para pues como dar a conocer. Ujú. Totalmente. Hoy, por ejemplo, gracias, Dani. Hoy, por ejemplo, eso que dice Dani es interesante, no es involucramiento al final de cuentas, escuchar, tomar esas vivencias que tienen las personas y obviamente utilizarlas, no con el fin incluso de memorización o con el fin de que se aprendan las cosas o con el fin de que pasen, sino el fin de que suscite ese camino interior, ¿no? Y obviamente eso es a lo que le llamamos la liberación, que ellos, wow, o sea, Señor, de veras, yo no había volteado a ver en que me das tanto y yo quejándome de una cosa, ¿no? Cosas por el estilo, y eso es interesantísimo. Hoy, por ejemplo, les decía a propósito de esto de la virtualidad, de lo que es Internet y todo, hay otra teoría que está usándose mucho, de ya pasamos de muchas teorías que se utilizaban pedagógicas solamente para la parte física, ¿no? La parte de estar presencial, pues también para la parte de la virtualidad. Y hoy tenemos, así como hay constructivismo,
¿no? Hay algo que se llama el conectivismo. Esto, cómo conectar personas en estas redes, y por eso yo decía hace rato, eso padrísimo que ustedes hacen, de involucrar a los papás, involucrar a los vecinos, y ahora vamos a hacer algunas actividades con ellos y cosas por el estilo, porque va creando lo que hoy se requiere mucho de la comunidad. Entonces, pasar de esa virtualidad, no nada más a través de estos medios, sino esa virtualidad desde un centro de catequesis que se convierta en un centro de liberación para las personas. Wow, pues está padrísimo, ¿no? Yo